Listo. Bien, hermanitos, tengan muy buenas tardes. Que el Señor nos bendiga. Vamos a continuar con este otro lapso de tiempo donde vamos a ser edificados a través de la palabra de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Quiero invitarlos que vayamos ahí a la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Filipenses en el capítulo número 3, verso número 12 al verso número 16, y lo vamos a leer. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentimos, esto también os lo revelará Dios. Pero aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hemos estado llevando este pasaje a través de 3 requisitos prácticos para el cristiano a fin de que termine bien la vida cristiana, con las observaciones que el maestro nos dio, ¿verdad? Hice esta modificación esperando de que sea de mucha bendición para nuestras vidas. Vimos hace un rato, o sea, hace algún día atrás, que uno de los primeros requisitos prácticos es que el cristiano necesita ese esfuerzo continuo para que pueda seguir adelante en la vida cristiana, ¿verdad? Reconociendo que hay más que alcanzar, inciso A, inciso B, reconociendo la naturaleza de la meta, según el versículo número 12, la segunda parte. Ahora bien, cuando vimos este pasaje, en los versículos número 10, verso número 11, el apóstol Pablo nos da ya una idea de qué es la meta, de qué es el propósito de la meta que él tiene en su mente. Verso número 10, verso número 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Escuche esto. Llegando a ser semejante a él en su muerte. Esa es la meta, el plan que él tiene en su mente. Versículo número 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Finalizábamos hace algún día en cuanto a este párrafo en el versículo número 12, la segunda parte, reconociendo la naturaleza de la meta. Pero en esta ocasión el segundo requisito que quiero compartir con ustedes práctico es que el cristiano debe de perseverar fielmente en la vida cristiana. Verso número 12, verso número 13, perdón, y el verso número 14. Pero antes de poder llegar a poder desarrollar este punto, yo quiero que tú tomes un pequeño momento para que pienses en una pregunta que quiero que puedas meditar en ella. ¿Sabes cuál es la principal causa del fracaso en la vida cristiana? Piensa por un momento. ¿Sabes cuál es la principal causa del fracaso en la vida cristiana? Una respuesta muy adecuada es abandonar demasiado pronto lo que hemos trazado. La principal causa es que muchas veces abandonamos demasiado pronto lo que nosotros nos hemos trazado. Es posible que en la vida cristiana te encuentres con un muro, con una barrera, con muchos obstáculos, con muchos tropiezos, donde tal vez no tengas éxito en la vida, sin ver a otros personajes hablando en la vida espiritual como Pablo, como Pedro, otros personajes que sobresalen y destacan y que tuvieron éxito y que finalizaron bien la vida cristiana. Tal vez ha venido a tu mente o tal vez ha venido a tu pensamiento, tal vez has pensado y has dicho, ya no quiero seguir, ya no quiero continuar, quiero abandonar el objetivo, ya no quiero saber nada de lo que yo quiero hacer. Pero antes de poder tomar una decisión como esta,
yo quiero que veamos lo que el Señor nos tiene que decir en el versículo número 13 y el versículo número 14 en cuanto a esta interrogante, en cuanto a esa principal causa del fracaso en la vida cristiana. El requisito número 2, vuelvo a repetir, es perseverar fielmente en la vida cristiana. Estos 3 requisitos prácticos que hemos estado viendo, y este es el segundo, perseverar fielmente en la vida cristiana. La perseverancia es mantenerse concentrado en algo que ya se comenzó, a pesar de la situación, a pesar de las adversidades, a pesar de la cosa que rodee nuestra vida y sea demasiado prolongado. Veamos el versículo número 13, la primera parte. Y aquí vamos a encontrar al menos 3 razones del versículo 13, versículo 14, 3 razones en cuanto a este requisito del por qué se debe de perseverar en la vida cristiana. Y miren lo que dice el verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Una de las razones del por qué se debe de perseverar continuamente en la vida cristiana es porque aún no se ha finalizado la carrera. No se ha finalizado la carrera. El apóstol Pablo introduce esta idea en este contexto y él quiere destacar la relación íntima personal que mantiene con los hermanos de Filipenses al decirles hermanos. El apóstol utiliza este término, este título, y no utiliza su autoridad apostólica para decir como en otras cartas, yo Pablo apóstol. No, hermanos. Y es que el plan, el propósito de escribir esta carta está en el capítulo número 4, versos 14 al 16, en cuanto a la gratitud de él por lo que esta iglesia había hecho por él en cuanto a compartir con él para que el evangelio se expandiera a otras fronteras, a otros lugares. Y él dice en el verso 14 y 16 del capítulo 4. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Él quiere agradecer, pero también quiere dar algunas instrucciones en el resto de la carta de lo anterior. Y sabéis también vosotros, escuche esto, oh Filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y por eso él dice, mis estimados hermanos, y lo menciona en el capítulo 1, verso 12, donde dice también hermanos. En el capítulo 2, verso 12, amados míos. En el capítulo 3, verso 1, le dice mis hermanos. En el capítulo 3, verso 13 que acabamos de leer, hermanos. En el 3:17 vuelve a repetir, hermanos, porque él quiere enfatizar esa relación íntima, personal que hay entre él y la iglesia de los filipenses. Pero continuando con el pasaje, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Una de las primeras razones que dije anteriormente que encontramos aquí es porque aún no se ha finalizado la carrera. Y oiga lo que dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. La idea aquí de este verbo es una idea reflexiva. Este verbo de presente medio se refiere de una manera especial donde el sujeto hace la acción para consigo mismo. Y es algo enfático, ¿por qué? Porque él ya ha dicho anteriormente yo. No había necesidad de decir yo mismo, porque el mismo verbo incluye esa idea, pero él quiere enfatizar la realidad de la vida en la cual él hasta ese momento está llevando a cabo. Pero no finaliza ahí esa parte, sino que dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y mire cómo finaliza ese verbo alcanzado. Pablo utiliza también en esta última parte el haberlo alcanzado, lo utiliza en un tiempo perfecto. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. El tiempo perfecto implica que habiendo alcanzado o capturado, Pablo podía sentarse a descansar y continuar descansando, pero él dice, yo no soy de estos. Yo no voy a quedarme parado
sentado, descansando, viendo que hay mucho más que alcanzar, mucho más que lograr, mucho más que poder lograr en mi vida espiritual. Mi hermano, ¿alguna vez tú has pensado también en esto? Hermanos, el hecho de que ustedes y yo, por el contexto en el que estamos, tengamos un nivel académico, espiritual, no quiere decir que ha finalizado. Es más, es un reto para ustedes y para mí. Es un desafío conocer tanto de la palabra de nuestro Dios y poder decir que ya estamos en la altura máxima. No, aún tenemos mucho por delante. Tú y yo debemos de seguir hacia adelante, debemos de esforzarnos, debemos de mantenernos en la línea, debemos de mantenernos en la pista, debemos de pensar de una manera concreta, debemos de pensar de una manera eficaz, debemos de ser ejemplos y también debemos de compartir esto a aquellas personas que necesitan de ti y de mí. La segunda razón que encontramos en cuanto a este requisito, la encontramos en el versículo número 13, la segunda parte donde dice: pero una cosa hago. ¿Qué es? Y mire esto, la segunda razón es porque aún, ¿verdad? Como es un contraste, porque aún no se ha finalizado la carrera, y lo otro sería porque aún hay que continuar en la carrera. Eso es lo que él está diciendo en ese contraste. Pero, o la idea es, además de esto, mire qué interesante. ¿Qué es esa cosa que hace? Pablo redujo todo su proceso de santificación a la meta sencilla y clara de hacer una cosa: procurar con todas sus fuerzas la semejanza de Cristo, verso número 10 que lo leímos, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Este es el plan, esta es la meta, este es mi objetivo, y a esto es donde yo quiero seguir hacia adelante. Pero hay, en esta parte del versículo número 13, hay dos implicaciones para poder continuar. La primera implicación es el participio que encontramos ahí: olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Distraerse con el pasado debilita todas tus fuerzas para el presente. El creyente debe de abstenerse de confiar en acciones y en logros piadosos personales. Mire lo que dice él en el versículo número 4 hasta el versículo número 8 en cuanto a esto: aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Esto implica que cuando ustedes y yo, como cristianos, no hemos finalizado la carrera, pero queremos continuar en la carrera, implica olvidar cosas en el pasado. Cosas, de repente cosas buenas, de repente cosas malas, de repente cosas que van a servir de obstáculo en la vida cristiana. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Significa que debemos olvidar totalmente el pasado? Claro que no. Si hemos cometido errores, debemos de aprender de ellos. Si hemos cometido pecado, debemos de confesar ese pecado. Si hemos ofendido a alguien, debemos de buscar la reconciliación. Si hemos hecho agravio, debemos de buscar la solución con nuestro Dios. Y eso es lo que Él está diciendo. Olvido todas aquellas cosas que yo consideraba tan importantes para mí, las dejo atrás, pero no solamente eso,
implica también en el otro participio que encontramos ahí, extendiéndome a lo que está delante. El cristiano debe de ver con claridad, debe de ver con determinación espiritual. Debemos de ser creyentes victoriosos, debemos de ser creyentes que desafiamos los obstáculos, las barreras que encontramos en el camino y continuar hacia adelante. Cristo dijo en San Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado, escuche esto, mira atrás, es apto, es capacitado para el reino de Dios. Ningún creyente que ve lo que ha quedado atrás es digno para poder seguir hacia adelante. Y vea la otra parte ahí, y extendiéndome a lo que está adelante. Este verbo está compuesto de dos preposiciones añadidas al verbo tecno, que significa estirar o significa alargar. Se refiere a estirar un músculo al máximo de la capacidad. Y escuche esto, y describe a una persona, a un atleta que se esfuerza con toda su fuerza para alcanzar la línea de llegada. El apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, él está diciendo, para lo que implica para mí seguir hacia adelante, es olvidar todos aquellos logros humanos, todas aquellas cosas que para mí eran grandes, eran ganancias, para mí eran de mucho peso, de mucho valor, pero no es comparado con lo que está hacia adelante de mí, no es comparado con lo que está al frente de mí. ¿Y qué es? Verso número 14 nos lo va a decir. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que él tiene en su mente y en su corazón y en su pensamiento? Dios tenía un propósito para Pablo, como también tiene un propósito para cada uno de nosotros como cristianos. Los éxitos y los fracasos pasados no se atravesarán en tu camino y en mi camino, ni tampoco los harán desistir de lo que queremos lograr. ¿Recuerdan lo que dije al inicio? ¿Sabes cuál es la principal causa del por qué muchos fracasan en la vida cristiana? Por abandonar demasiado rápido lo que se ha empezado. Demasiado rápido. No debemos, hermanos, nosotros de aferrarnos a preceptos que afectan nuestra vida, que afectan nuestra relación íntima, personal con nuestro Dios. No debemos de aferrarnos a cosas del pasado que aún están en nuestro corazón. Como dijo uno de los hermanos que predicaba hoy por la mañana, ¿verdad? Él lo dijo así, los que tomábamos, o sea, los que nos emborrachábamos. Yo siempre le digo a mi esposa, no debemos de recordar aquellas cosas que afectaron tanto nuestra relación, que afectaron nuestro matrimonio, que afectaron nuestros hijos. ¿Por qué debemos de recordar eso? Si no es de bendición, si no es para la exaltación de Cristo, al menos que sea para aconsejar a alguien, pero de lo contrario, no hay necesidad de mencionar cosas horribles que pasaron en nuestra vida. Y el apóstol Pablo sabía esto. Había sido, como dice el versículo número 6 que lo mencionaba el otro día, perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Alguien que andaba oliendo de atrás de la iglesia. Era alguien que seguía con gran vehemencia a la iglesia. Pero él dice, yo no debo de continuar así. Y es por ello, mis amados hermanos, que ustedes y yo debemos de seguir hacia adelante. Y no solamente eso, es por ello que ustedes y yo debemos de perseverar hacia adelante, de perseverar hacia lo que tenemos en nuestras vidas. Tanto los creyentes de Filipos como los creyentes actuales pasamos por dificultades. Somos y estamos rodeados por maestros falsos de nuestra época. Muchos son engañados, otros son atraídos por diferentes enseñanzas pasajeras. Pero el apóstol Pablo está consolando y animando a estas iglesias que sigan hacia adelante. Estos propagadores del error pensaban que ellos ya habían alcanzado todo, habían logrado todo, pero el apóstol Pablo rechaza rotundamente la persistencia de ellos. En el capítulo 3, verso 1 y verso 2, donde lo leímos el otro día: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, y a mí no me es molesto el escribir la misma cosa, y para vosotros es seguro, guardaos de los perros,
guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Personas que pensaban que con estas actitudes, con estas acciones humanas, estaban logrando lo que tenían que lograr. Y la tercera razón del por qué se debe de perseverar fielmente en la vida cristiana es porque hay una meta que alcanzar. Verso número 14. Prosigo a la meta. Esta palabra que vemos aquí, prosigo a la meta, en el sentido teológico, se refiere a la semejanza a Cristo aquí, ahora en la tierra. Verso número 10. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él. Pero en el sentido figurado, la palabra meta era una marca que fijaba los ojos del corredor. Era una marca sobre la cual fijaba su vista. Y el apóstol Pablo dice: yo he puesto mi mirada, he puesto mi vista en lo celestial. La palabra también se puede decir que era algo que dirigía al corredor. Los corredores ponían la vista en aquella columna que había al final de la pista. Y eso animaba al corredor. Eso animaba a aquel atleta. Corría recto hacia la meta. Es decir, siguiendo la línea que unía sus ojos. Esta era la forma del apóstol Pablo, y esta tiene que ser la forma también de cada uno de nosotros a poder seguir hacia adelante. Él dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso número 24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pero no solamente eso, esta meta lleva consigo dos tremendas verdades que las encontramos en la segunda parte del versículo número 14. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué significa el premio? El premio, una vez más, se refiere a la semejanza de Cristo. Miren lo que dice el verso 20 y verso número 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Escuchen lo que dice el verso número 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, escuche, para que sea semejante al cuerpo de su gloria, o de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto debe de motivar nuestro corazón. Esto debe de motivar nuestra vida, hermanos cristianos. Esto debe de hacernos sentir, hermanos, que no es por nuestros propios méritos, no es por nuestras propias acciones, no es porque realmente ustedes y yo lo merezcamos, hermanos. No, ustedes y yo merecíamos la condenación eterna, merecíamos el juicio eterno, pero gloria a Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre preciosa para que ustedes y yo hoy seamos partícipes de esta tremenda bendición, seamos partícipes de su gloria. No hay otra cosa más que llene de gozo en nuestro corazón, de energía, de entusiasmo. Hermano, debes de pensar en esto cuando te sientas en dificultad. Hermano, este pasaje a mí me ha motivado muchísimo, me ha hecho sentir cuán insignificante soy, cuán necesario estoy de Dios cada día. Si Pablo, el gran hombre de Dios, dijo esto, ¿por qué tú y yo no? ¿Por qué tú y yo no? Y la segunda verdad es que también lleva ese llamamiento soberano. Mire lo que dice: al premio del supremo llamamiento de Dios, literalmente es el llamamiento de arriba, el tiempo en el que Dios llama a cada creyente al cielo y a su presencia será en el momento de recibir el premio, que ha sido una meta inalcanzable en esta tierra. ¿Qué significa este llamamiento? Este llamamiento significa que es un llamamiento celestial, un llamamiento santo, un llamamiento para vivir en santidad en este mundo y reflejar a Cristo Jesús en nuestra vida. El apóstol Pablo era un hombre muy dedicado y él nos enseña a través de otros escritos en cuanto a la doctrina del llamamiento, en cuanto a la doctrina de la elección. Y él dice en Efesios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo.
Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 1, verso 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga, escuche esto, por digno de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Todo esto lo hace Dios. Todo esto, tú y yo, hermanos, solo somos recipientes de ello. Solo somos recipientes, no somos activos, somos pasivos en ese sentido. Cristo ha hecho todo esto completamente por ti y por mí. Este llamamiento santo es la soberana vocación. Es posible solamente en Cristo Jesús. Sin Él, esta llamada jamás hubiese sido hecha, obedecida en nuestra vida. Sin su sacrificio expiatorio, sin su derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario, jamás podría ser otorgado el glorioso premio que conduce al llamado de Dios. Debido a eso, tú y yo, hermanos, debemos de esforzarnos cada día. Tú y yo debemos de continuar con eficacia cada día. Tú y yo debemos de motivarnos cada día. Debemos de ser personas que estemos pensando en esas grandes bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Hoy hemos considerado el segundo principio segundo requisito de tres requisitos prácticos para el cristiano a fin de que termine bien su vida cristiana. Y el segundo requisito que estuvimos viendo en esta ocasión es perseverar fielmente en la vida cristiana. Y lo vimos a través de tres razones. La primera razón, porque aún no se ha finalizado la carrera. La segunda, porque aún debemos de continuar en la carrera. Y la tercera, porque aún hay una meta que alcanzar. Amados hermanos, este es el espíritu verdadero de un verdadero hijo de Dios. Este es el verdadero espíritu de un cristiano. Hermanos, debemos de avanzar, debemos de continuar, a pesar de que hayan obstáculos, a pesar de que hayan barreras, a pesar de que hayan situaciones difíciles en nuestra vida que tal vez sean difíciles para ti y para mí. La vida cristiana es un desafío. La vida cristiana es un reto. Dijo el gran John MacArthur, en uno de sus comentarios, que no hay otra cosa más maravillosa, hermanos, para el ser humano. Una obra perfecta de parte de Cristo Jesús hacia hombres, hermanos, inútiles, dijo él, como yo y como cualquier otra persona. Debemos, hermanos, de permanecer firmes. Considérate tú en este momento. Piensa por un momento en tu vida personal. ¿Cuál es lo que te estorba? ¿Qué es lo que te estorba? ¿Qué es lo que no te permite seguir hacia adelante? Piensa por un momento, retrocede tu mente al pasado y considera lo que está hacia adelante. No debemos de marchar hacia atrás, debemos de marchar hacia adelante. Tú y yo debemos de avanzar en la vida cristiana con este mismo ímpetu, con este mismo deseo, tal como lo hizo el apóstol Pablo. La obra perfecta que Cristo hizo no debe ser menoscabada, menospreciada, tal vez por ustedes y yo que no queremos seguir hacia adelante en la vida espiritual. Vamos a orar. Padre eterno, queremos exaltarte, Señor, a ti. Queremos glorificarte. No somos dignos, oh Dios, de un llamado tan maravilloso, tan grande, Padre. Pero tú en tu divina soberanía, en ese plan eterno, fue trazado en ese plan que hombres como los que estamos hoy aquí en este lugar fuésemos llamados de una vida vil y despreciable para honrarte, para glorificarte y para exaltarte y para servirte. Oramos, Padre, para que nos mantengamos siempre en la pista, en la línea, y pongamos siempre nuestra vista en el objetivo celestial que es Cristo Jesús. Oramos. Amén.